Bien, continuando con la serie Católicos con Doctrina, en su episodio número 29, un recorrido por nuestro catecismo de la Iglesia Católica, el cual está vigente desde el papado de San Juan Pablo II, y que nos recuerda que como laicos y como cristianos en general debemos estar constantemente en formación, conocer nuestra fe, porque eso nos va a dar también una mejor luz y una mejor guía a la hora de tomar decisiones prácticas para el desempeño de nuestra propia vida. Hoy vamos a ver la sección que nos habla sobre el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, y estudiaremos desde los numerales 109 al 114. En el numeral 109 nos dice: en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Una vez escuchaba una reflexión sacerdotal que decía que de los libros que hay en el mundo, uno de los libros más honestos, si no el más honesto que hay, además que es un conjunto de libros, ¿no? Pero en compendio, pues el de los textos que tiene más honestidad es justamente la Sagrada Escritura, porque la Biblia no oculta los defectos de sus héroes, protagonistas, sino que es toda la historia real de salvación, que además con sus episodios de virtud y también de horrores y defectos espantosos, en todo siempre está Dios como una gran enseñanza, como un gran vigía, como un gran centinela, como dice el Salmo, el guardián que no duerme, acompañando al hombre y dándole esas herramientas de crecimiento y madurez siglo tras siglos, milenio tras milenio, hasta llegar a nuestro tiempo. Entonces, ciertamente los recursos y las formas de expresar estas enseñanzas, estos relatos, están muy anclados y atados a los recursos literarios, a las símbolos de los tiempos, lo que estuviese de moda, lo que reflejara una idea como esto que se suele visualizar en el Apocalipsis, por ejemplo, el dragón de 7 cabezas, la mujer está encinta, etcétera, ¿no? Justamente esto es lo que nos habla el numeral 110. Dice: para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos y en otros géneros literarios. Es decir, que la Sagrada Escritura es lo que es, pero en algunos contextos tiene relatos históricos, en otros también contiene relatos históricos, pero contados con recursos poéticos, simbólicos, pero que no por ello dejan de ser ciertos. Por eso, una de las mejores expresiones que se puede aplicar a la Biblia es que la Biblia es un libro de testimonios, es decir, de gente que vio acontecimientos, que vivió hechos importantes y los narró, los plasmó o los enseñó de manera oral y luego otros los escribieron con la inspiración siempre, siempre del Espíritu Santo. Por eso es que es un error decir que algo en la Biblia se debe omitir porque es errado o es que no. La Biblia es lo que es la palabra de Dios y es lo que Dios quiso que quedase realmente definido en ella. En el numeral 111 nos dirá: pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. En el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar la interpretación de la Escritura conforme al espíritu, al espíritu que la inspiró. El primer criterio nos lo dice el numeral 112, que dice: prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que lo componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios.
del que Cristo es el centro y el corazón, abierto desde la Pascua. Esto nos ayuda también a entender que es peligroso el ejercicio que no pocos practican de tener libros selectivos o preferidos y otros libros que sencillamente omitimos porque o no sabemos explicar o no nos gusta lo que dice. Cuando Jesucristo por lo menos decía, cuando le preguntaban sobre el matrimonio, y él decía, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, estaba citando el Génesis, cuando ciertamente se dan muchos elementos de la ley. Jesucristo nunca dejaba por fuera a Moisés y aclaraba, yo no vine a quitar la ley, ni a derogar la ley, sino a darle plenitud. Entonces la Biblia es un todo y es por eso muy importante como tal que nosotros aprendamos a estudiarla y a familiarizarnos con ella. Si no tenemos tiempo para leerla, aunque ahorita hay demasiadas técnicas para leerla, inclusive audiovisuales o solamente auditivas, a través de YouTube, hay unos que proponen, por ejemplo, leer la Biblia en 365 días, yo estoy haciendo ese ahorita, y ya hoy creo que por el día 102, 103 por allí. Lo importante es que esto no es una carrera contra el tiempo, pero sí es importante, a la par de leerla también, conocer el catecismo, escuchar buenas homilías, buenas predicaciones y hacer de esto parte de nuestra vida. No como algo fastidioso, que bueno, es que tengo que hacerlo, no, no, que esto sea un deleite para el alma, porque de verdad es un gusto, y no para que nosotros estemos restregándole a la gente, yo tengo el título de doctorado bíblico, tengo 4 cursos, no, no, es que esto realmente se vuelva una inspiración en nuestra vida, como esa canción que nos gusta y cantamos, o la película, o el mismo libro que leemos varias veces y que citamos mucho, algo que realmente nos marque la vida. Sobre este punto hay un extracto atribuido a Santo Tomás de Aquino, que dice, el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón está cerrado antes de la pasión, o estaba cerrado antes de la pasión, porque la escritura era oscura, pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Yo sobre este punto me gusta reflexionar y hacer pensar que nosotros como generación somos una generación privilegiada, pero a la cual también siento se le va a exigir más. Porque nosotros tenemos ahorita demasiado cómodo el acceso a la Sagrada Escritura, demasiada luz, porque mucha gente ya ha caminado en el ejercicio de la exégesis y la interpretación bíblica. Estamos hablando de que en nosotros recae todos los profetas del Antiguo Testamento, toda la tradición apostólica, toda la tradición de la propia iglesia que ya tiene más de 20 siglos en la evangelización, y con ella todos los escritos de los padres y doctores de la iglesia. Entonces, a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. En el numeral 113 dice que es el segundo criterio, leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la escritura. Esto también es muy importante porque esto te da un peso aún mayor a un momento por ejemplo, de la Eucaristía, que es la homilía, donde el sacerdote consagrado pues debe encomendarse al Espíritu Santo y ser ese gran intérprete que además representa la universalidad de la iglesia y que nos permite a nosotros, la feligresía, escuchar esa palabra, entenderla para nuestro tiempo, adaptarla a nuestras propias realidades. Y es allí donde la acción del Espíritu Santo y esta tradición apostólica, esta tradición de la memoria viva de la palabra de Dios que está en la iglesia, es muy importante. Esto es el manual de instrucciones para poder entender la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios solos, por nuestra cuenta, y además entender o interpretar lo que nos dé la gana,
no es lo más recomendable para estas cosas. Finalmente, en el numeral 114 dirá, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de fe entre sí y el proyecto de toda la revelación. Al final, no entendamos y comprendamos, y ya con esto termino, que toda la Biblia es un plan de salvación para todos, inclusive para ti y para mí. No es que esto era nada más para el pueblo de Israel. La Biblia estará vigente mientras haya humanidad, mientras haya almas por las cuales luchar y salvar. Y es me atrevería a decir, si no el único, el principal instrumento, la principal herramienta de evangelización. Qué sabroso el evangelizador y qué virtud, qué gracia especial daría el Espíritu Santo a aquel evangelizador que sabe tomar muchísimos ejemplos de la palabra de Dios y con ella hacer algo rico en el testimonio, porque al final, sin duda, y esto lo digo por la propia experiencia que he vivido de esa experiencia de Maús, valga la redundancia, la fe se enseña con la palabra y la palabra alimentada desde el testimonio y lo que representa Cristo para la vida de cada uno de los que le llevan en el corazón. Así que bueno, con esto cerramos estas enseñanzas de hoy. Un nuevo episodio, ya van 29, ya vamos hasta el numeral 114. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.